Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. El mundo no sale del asombro ante el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ataque que además dejó gravemente herida a su esposa. Pero otro hecho que generó estupor principalmente en Colombia, en nuestro país, es la captura de varios exmilitares señalados de participar en el ataque al jefe de Estado. Primero, veamos en qué va la investigación por el asesinato del presidente haitiano. Todo habría comenzado en República Dominicana. Algunos de los capturados que llevaban, según las investigaciones, un mes en Haití, iniciaron su recorrido en Punta Cana. Desde allí se trasladaron en carro al Carrizal, punto fronterizo con Haití, por donde entraron a ese país para llegar luego a Puerto Príncipe, la capital haitiana, donde se encontraba el mandatario. El miércoles 7 de julio, entre la 1 y 2 de la mañana, un grupo de hombres armados llegó en varias camionetas a la residencia privada del presidente Jovenel Moïse. En el momento del asalto, vecinos de la zona grabaron lo que allí ocurría. En ese instante, el presidente era asesinado. Según informes forenses, Moïse recibió 12 impactos de bala y su escritorio y habitación fueron saqueados por los asaltantes. Allí también su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida. Sus 2 hijos, que estaban dentro de la casa, se refugiaron en una habitación y salieron ilesos. En medio del ataque, 3 policías fueron tomados como rehenes y liberados horas después, cuando la policía de Haití inició el operativo para dar con los criminales. Según las autoridades, el grupo de mercenarios estaría compuesto por 28 hombres, 26 de ellos colombianos, de los cuales 15 han sido detenidos. 26 colombianos identificados por su pasaporte, 26 personas que venían de Colombia y 2 haitianos estadounidenses. El primer ministro interino Claude Joseph, quien está al frente del país tras la muerte de Moïse, volvió a llamar a la población a mantener la calma y a evitar los actos vandálicos. Pues la agitación social está a flor de piel. Una turba enardecida rodeó la comisaría donde se encuentran los detenidos para lincharlos. Veamos la otra parte de esta historia que deja hasta ahora más preguntas que respuestas. Las autoridades haitianas han capturado hasta este momento a 11 militares colombianos retirados y dieron de baja a otros 3, según la información suministrada por ese país. Los 11 militares retirados detenidos en Haití hicieron parte de diferentes unidades especiales en el Ejército Nacional. Estos son algunos de los perfiles que se conocen hasta el momento. Manuel Antonio Grosso estuvo 20 años en el ejército, tiene 41 años y perteneció a la Brigada de Fuerzas Especiales. Del grupo de quienes participaron en el magnicidio, Grosso es uno de los que tiene mayor formación militar. Tiene curso de lancero, paracaidismo y contraguerrilla y además perteneció a la primera brigada en Boyacá antes de su retiro. Este hombre en sus redes sociales publicó también su paso por Faro Colón, en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Alejandro Giraldo Zapata, la hoja de vida del ex uniformado, registra que perteneció a las Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, es lancero, instructor y paracaidista y participó en operaciones contra la guerrilla en el sur del país. John Jairo Ramírez Gómez, soldado profesional, tiene 40 años. Una de sus especialidades es el empleo táctico y el manejo de unidades motorizadas. También es tirador de alta precisión o más conocido como francotirador y es experto en el manejo y mantenimiento de equipos de comunicaciones. Víctor Albeiro Pineda Cardona fue soldado profesional, tiene 40 años y durante su carrera militar estuvo en unidades antisecuestro, tiene conocimiento en manejo de explosivos y en mantenimiento de armamento de largo alcance. También se conoció que Francisco Eladio Uribe Ochoa está vinculado con casos de falsos positivos. Naiser Franco Castañeda fue soldado profesional, perteneció a Fuerzas Especiales y fue comando terrestre. Estos militares en retiro habrían recibido una gruesa suma de dinero por participar en el asesinato del presidente de Haití debido a su amplio conocimiento, no solo en el manejo de armas, sino en su capacidad de despliegue de ataque. Uno de los colombianos muertos, Duvernay Capador Giraldo, fue sargento primero del Ejército.
Pues el asesinato del presidente Moïse deja varias preguntas, así como la captura de los exmilitares colombianos en la isla. Y para entender qué está pasando allí en Haití, hemos invitado a los internacionalistas Mauricio Jaramillo y a Sebastián Vittar. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Marta, buenas noches, es un placer y aprovecho para saludar al profesor Sebastián Vittar. Sebastián, también bienvenido aquí a Sala de Prensa. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Mauricio. Bueno, comienzo preguntándole a Mauricio, ¿qué lectura hace del asesinato del presidente de Haití? Bueno, yo lo que creo es dos cosas muy rápidas. Lo primero es muy prematuro para apuntar a eventuales teorías sobre el origen de su muerte. Y si tuviésemos que buscar una suerte de génesis que derivó en su muerte, yo hablaría un poco del caos en el que está Haití desde 2016, cuando se realizó la primera elección que llevó a Jovenel Moïse a la presidencia y la forma como fue no reconocida por ese momento por Jules Celestin, que era el candidato del progresismo, y cómo arrastró durante todo este tiempo un problema de legitimidad muy grande y se tuvo que apoyar en bandas criminales, en pandillas, en toda una serie de actores armados para gobernar. Creo que en medio de este caos que ha vivido Haití y que se ha, si se quiere, exacerbado en el último tiempo, con el cierre del Congreso, la destitución de algunos jueces y obviamente una reafirmación del autoritarismo por parte de Moïse. Ese caos, creo yo, es el que tiene hoy a Haití en este desorden y en la más absoluta incertidumbre, en un momento además crítico por la crisis sanitaria que vive el mundo. Sebastián, su lectura de este magnicidio. Sí, de acuerdo con Mauricio que era un momento de inestabilidad muy grande, de muy poca legitimidad en el gobierno. Hay muchos grupos de oposición que querían deshacerse del presidente cuanto antes. Una situación muy difícil en las calles de salud, pero también de seguridad. Y lo segundo es hacia los escenarios futuros. Lo mejor sería que llegáramos a unas elecciones lo más rápido posible para tener un presidente, un Congreso y unas cortes funcionando. Pero lamentablemente lo más probable es que ese escenario no se dé rápidamente. Ahora, Mauricio, usted nos hablaba de un gobierno en donde también se reafirmaba un poco un papel autoritario del presidente Jovenel Moïse al frente del gobierno haitiano. ¿Fue así durante todo este periodo que estuvo en el poder? Sí, durante la mayor parte. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, la declaración del presidente de Colombia, Iván Duque, que decía que Moïse era un hombre comprometido con la paz y con la democracia. No se nos puede olvidar que fueron muchas las personas que murieron bajo las acciones de las bandas criminales en las que él se apoyó para gobernar. Tampoco se nos puede olvidar que Jovenel Moïse se impuso a las malas. No se nos puede olvidar, por ejemplo, que la misma rama judicial de Haití se opuso a este año más que él quería continuar. Así como para explicar a la gente, en la primera elección que él ganó en el 2016, hubo una sospecha de fraude tal que llevó a que la elección se repitiera, pero durante todo ese tiempo él gobernó. Por eso la oposición no reconoce este último año de mandato que, insisto, se hizo a las malas. Para rematar, Jovenel Moïse proponía reemplazar la vieja constitución haitiana del 86 por una nueva constitución que le permitiera a él no solamente disolver el Congreso, cosa que ya había hecho el año pasado, sino además llegar a una reelección, cosa que está pues no es permitida por la actual Constitución. Entonces, lo que vemos ahora es que muy a pesar del interés vivo que el tema haitiano despierta en la región, sobre todo por el tema de los mercenarios en Estados Unidos, en República Dominicana, por supuesto en Colombia, en el último tiempo este giro autoritario fue muy poco denunciado. No, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, hizo muy poco, a pesar de que él habla mucho de Nicaragua, de Venezuela, no se había dicho nada. Entonces, efectivamente, Haití estaba en una deriva autoritaria muy marcada. Ahora, Sebastián, se habla que el jefe de Estado tenía férreos opositores políticos. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? Sí, realmente él estaba funcionando desde el comienzo de su mandato con una legitimidad muy baja. Él había tenido una votación de menos de 1 millón de personas en un país de 11 millones. Un proceso electoral muy deslegitimado, como decía Mauricio, con unas acusaciones de fraude y de hecho con unas denuncias de corrupción antes de que él fuera presidente muy grandes.
relacionadas con algunos contratos de energía que venían de dinero de Venezuela hacia cooperación hacia Haití. Una vez que él fue elegido, después de todo este periodo de tumulto, cuando la oposición no lo reconocía, y él empezó a gobernar, por un lado, trató de generarse una imagen de un campeón en contra de la corrupción, tratando de mostrar que estaba evitando que los actores de siempre se quedaran con los contratos del Estado, muchos de ellos también relacionados con proyectos de energía, pero al mismo tiempo estaba siendo acusado de corrupción en su propio nombre bastante grande. Y una vez que tanto Venezuela no pudo seguir contribuyendo con las grandes sumas de dinero y de petróleo que estaba mandando antes, cuando empezó la pandemia, cuando terminó su periodo y él se quedó un año más, cuando cerró el Parlamento, esto solamente hizo que crecieran más y más los opositores y la fuerza de esos opositores adentro del sistema político. Ahora, por fuera del sistema político también tenía sus enemigos. Las bandas criminales que funcionan en las calles de las ciudades en Haití, algunas de ellas se le acusa al presidente de ir a respaldarse en ellas para poder tener algo de seguridad en las calles y lograr seguramente algunos objetivos no muy legales. Pero también otras bandas están en contra del gobierno y muchas bandas, entre ellas, han estado en peleas y, pues, como pasa en cualquier ciudad, pero sobre todo en una ciudad tan problemática como Puerto Príncipe, esas bandas terminan generando una situación de seguridad muy complicada. Entonces, él no tenía solamente enemigos políticos legítimos, él también tenía enemigos pues, armados y legales en todas partes en las ciudades. Y también por fuera del país tenía sus enemigos. No era el preferido de todos los gobiernos, no era el preferido de los gobiernos de América Latina necesariamente. Tenía algo de apoyo en los Estados Unidos, principalmente por el cambio que él hizo de estar dentro de la órbita de Venezuela a ser uno de los opositores más grandes de Venezuela. Por lo tanto, tanto la administración de Trump como la de Biden estaban contentos con él en ese esfuerzo que le estaba haciendo por alejarse de Venezuela, pero era un líder autoritario que crecientemente fue perdiendo apoyo de diferentes países. Entonces no era un problema puntual de un grupo opositor, era múltiples actores en oposición a él. Mauricio, retomando la conversación que teníamos hace unos instantes con usted, Jovenel Moïse tenía un gobierno, podríamos decir, todo pero menos estable. Incluso hace unos meses se había gestado un intento de golpe fallido en su contra. Sí, yo ahí sí, digamos que aclararía que no creo que la inestabilidad sea algo exclusivamente adjudicable a Jovenel Moïse, a su mandato. Digamos que Haití ha tenido, desde la salida del largo periodo dictatorial de la familia Duvalier, un periodo de inestabilidad muy marcado. En los primeros años de la democracia se dio el golpe famoso aquel contra Jean-Bertrand Aristide, que terminó en la intervención de Estados Unidos. Las elecciones tienden a ser muy contestadas por la oposición y eso digamos que también lo vivió Jovenel Moïse. Digamos que en el contexto de Moïse lo nuevo, si se quiere, en términos de inestabilidad es en primer lugar que, como bien decía ahorita Sebastián, se hubiese apoyado en las bandas criminales para asegurar la gobernabilidad. Eso es algo, digamos, que yo no estoy muy seguro que hubiese podido pasar antes en el Haití, digamos, de los últimos años. Y lo segundo es, también lo mencionaba Sebastián, tiene que ver con esta idea de una eventual interferencia de Venezuela. Hay ya algunos analistas de algunos medios que apuntan a un eventual involucramiento de Venezuela en la desestabilización de Haití. Haití era uno de los países, digamos, más importantes en esta idea de Petrocaribe. Petrocaribe se debilitó por dos razones. En primer lugar, por las sanciones en contra del gobierno de Maduro, que tocaron a PDVSA. Esto hizo que el músculo en materia petrolera en el Caribe de Venezuela disminuyera. Y en segundo lugar, por un escándalo de corrupción que fue, entre otras cosas, develado ahora recientemente por los propios venezolanos. Pero de ahí a pensar que Venezuela tenga un interés me parece prematuro. Entonces yo pensaría que la inestabilidad es un rasgo, si se quiere, protuberante en estos 5 años de Jovenel Moïse, pero no creo que sea un rasgo adjudicable necesariamente a su mandato, como sí un abierto autoritarismo, el empoderamiento de las bandas criminales y obviamente la injerencia de terceros países sobre la situación interna.
Es un país, usted lo está diciendo, muy inestable y tampoco es un secreto que Haití es uno de los países más pobres del mundo. Sebastián, ¿cuál es su situación social y económica a hoy? Bueno, Haití ha tenido una situación muy complicada realmente desde su independencia. En el siglo XX, sobre todo, ha tenido una serie de problemas políticos y económicos y sociales muy, muy graves, algunos de ellos pues recientes y conocidos, pero Haití no ha tenido una estabilidad política, un sistema de garantías de derechos o de creación de oportunidades. Haití tiene un problema muy serio de producción. La producción agrícola en Haití es complicada, el tamaño del país, la preparación de las personas para poder ser productivas, la calidad del sistema educativo, la calidad del sistema de salud, muy complicados. La situación de violencia política ha sido muy grave desde hace muchas décadas, eso no es tan nuevo. De hecho, pues desde las dictaduras de los Duvalier esa violencia política ha sido muy marcada. Y después de eso, olas crecientes de inestabilidad política. Y cuando tenemos ese nivel de inseguridad en las calles, en donde realmente hay violencia surgiendo tanto en las ciudades como en el campo, es muy difícil producir y por lo tanto es muy difícil que haya suficiente para generar el bienestar de los haitianos. Además de esto, Haití ha tenido, por un lado, el terremoto del 2010, que lo dejó completamente destruido. Ya estaba teniendo un proceso de recuperación o por lo menos de estabilización, en donde había una cantidad de apoyo internacional muy grande, pero incluso muchísimos de los organizadores de esta ayuda humanitaria murieron en ese terremoto que básicamente destruyó el país. Y luego tuvimos un episodio de cólera muy grave que también acabó con las posibilidades de muchas personas en Haití de tener pues salud y una posibilidad de producir. Hoy en día la inestabilidad, la violencia en las calles, la falta de actividad económica, unas exportaciones que son mínimas, se produce algo de manufactura de ropa, pero de resto es muy, muy poco lo que se exporta, hacen que los haitianos no tengan oportunidades realmente estables dentro de Haití. Muchos de ellos, de hecho, están emigrando a través de Colombia, muchos de ellos están saliendo ilegalmente, llegando a Brasil o a Colombia, tratando de emigrar hacia los Estados Unidos. Entonces, una fuerza laboral muy importante, sobre todo de gente joven, realmente está en este momento haciendo una travesía muy difícil, saliendo de Haití, donde podían estar produciendo si las condiciones fueran mejores, y están tratando de buscar oportunidades en otros lugares. Aquí en Colombia, de hecho, es un tema muy importante, esa migración haitiana y de otros latinoamericanos que van hacia los Estados Unidos. Muchos de ellos cruzan por Colombia y es un problema que Colombia no ha sabido resolver. Eso quiere decir que Haití se está quedando sin mano de obra que pueda producir, tiene muy pocas posibilidades de calificar a su gente para que produzca con buenos resultados. La situación de seguridad no favorece de ninguna manera la producción y la inestabilidad política tampoco. Eso quiere decir que la capacidad de Haití de producir suficientes recursos para tener una población con bienestar es muy poca. Es un país que no solamente tiene un índice de pobreza muy alto, es de los países con el índice de desarrollo humano más bajo de todo el mundo. Ya Mauricio Sebastián nos daba ese panorama y sobre todo tocó dos temas muy importantes que fue el terremoto y después ese brote de cólera que también suscitó una ayuda internacional importante, y es que la pregunta es, después de tantos años y de tantos millones de dólares invertidos, pues parece una recuperación muy lenta y como si nunca hubiera llegado para ese país. Sí, es muy complejo porque cuando no hay un desarrollo institucional que soporte toda esa ayuda humanitaria, pues es difícil que esas inversiones se vean. Yo digamos que me sumo al buen diagnóstico que ha hecho Sebastián, recordando además que hay 4 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria. Eso en un país de 11 millones es un panorama dramático. Entonces en Haití tienden a converger dos fenómenos que no siempre convergen en los estados. De un lado, una pobreza estructural marcada, muy a pesar, insisto, de una ayuda internacional importante, incluida una misión de Naciones Unidas que es la MINUSTA, y que aunque ha tenido resultados, pues siguen siendo para la envergadura de los problemas haitianos muy, muy modestos. Yo lo que creo es que hay que recordar además que el interés por Haití es un interés, si se quiere, episódico. El único país de las Américas más bien,
que ha continuado, digamos, contribuyendo con Haití es Estados Unidos. En la época del terremoto, por ejemplo, Venezuela, cuando estaba pues en pleno furor la revolución bolivariana, anunció una ayuda enorme y de hecho hubo buena parte de la ayuda venezolana que nunca se terminó de concretar. El país que ha sido, digamos, más serio para la ayuda y la cooperación ha sido Estados Unidos. Hay que recordar que hay unos más o menos 800.000 haitianos o de origen haitiano viviendo en Estados Unidos y hay unos 100.000 que están esperando la reforma migratoria de Joe Biden. República Dominicana ha tenido una postura históricamente ambigua. Hace unos años hubo un gran escándalo porque en República Dominicana se adoptó una ley que le recortaba derechos a personas de origen haitiano, una ley que se consideraba abiertamente xenófoba. Entonces, también cuando uno se pregunta por qué la cooperación internacional tiene tan poco efecto, yo creo que hay tres causas. Primero, la debilidad institucional. En segundo lugar, la falta de un interés internacional o regional por Haití, más allá del coyuntural, cólera, como mencionaba ahorita Sebastián, terremoto, crisis, etc. Y en tercer lugar, una falta de desarrollo económico y democrático que permita que mucha de esa ayuda tenga un asidero, se pueda amortiguar, se pueda canalizar y llega a quienes más lo necesitan. En el momento en que América Latina se interese mucho más por Haití o el mundo en términos generales, haya un mayor desarrollo institucional y se pueda llegar a la tan anhelada democratización que, insisto, desde la década de los 80, cuando salió la familia Duvalier, es un proyecto fallido. Hasta que eso no ocurra va a ser muy complicado que esas inversiones den réditos. Ahora, Sebastián, ¿es Haití un país atractivo para las mafias y las rutas de la droga hacia Estados Unidos? Sí, sí lo es, desafortunadamente. No es el centro neurálgico en este momento del tráfico de las drogas. La forma como se está moviendo la droga desde hace más o menos unos 7 años, 10 años, involucra mucho más a Venezuela y las costas, tanto Pacífica como Caribe, hacia Centroamérica y hacia los Estados Unidos, ya no tanto por el Caribe como pudo haber sido antes. Sin embargo, Haití, por el problema de falta de gobernabilidad, por la posibilidad de que algunos de los puertos sean utilizados por lanchas que salen desde otros lugares del Caribe, incluyendo Colombia, Venezuela, puede ser un punto central para el tráfico de droga hacia los Estados Unidos. Sin embargo, esas rutas están cambiando muchísimo y ya no tenemos esos mega centros de distribución de drogas que teníamos antes. Hoy lo que tenemos son cada vez más innovación en esas rutas y por lo tanto Haití puede que aparezca en algunos momentos como un centro neurálgico para el tráfico de drogas. Sin embargo, más allá del que sea utilizado por bandas criminales para el tráfico de drogas, definitivamente bandas criminales sí lo utilizan muchísimo para la desestabilización interna, para la migración y el tráfico de personas y para el tráfico de otros tipos de sustancias ilegales o de tráfico ilegal de contrabando, que pues siempre ha sido un problema en el Caribe. Ahora, lo hemos mencionado desde el inicio del programa que este magnicidio pues nos deja más preguntas que respuestas, y en esas preguntas sobre todo está pues la posible participación de exmilitares colombianos, y están capturados por estos hechos en los que los vinculan. ¿Qué opina Mauricio sobre esta arista? Bueno, yo creo que hay que ser muy cautelosos porque tenemos muy poca información. Solo sabemos que hay una serie de militares colombianos, tenemos los perfiles de sus militares, pero no sabemos muy bien qué estaban haciendo, cómo operan estas empresas privadas de seguridad. Yo sería, digamos, muy prudente simplemente para decir dos cosas. En primer lugar, que esto demuestra que la privatización de la seguridad, especialmente en el sur global, es un fenómeno cada vez más incidente, cada vez más importante. Y lo segundo es que esto confirma que Colombia es un exportador en servicios de seguridad. De manera legal, el gobierno colombiano ha asistido en materia militar y en materia policial a países del Caribe, a países de América Central, incluso a países de América del Sur. Y creo que también en el último tiempo muchos militares retirados habían prestado sus servicios porque tienen ahí un saber hacer acumulado, especialmente en los 8 años del gobierno de Uribe. Es preocupante que no haya ningún control, que estos mercenarios anden por el mundo desestabilizando terceros países, pero insisto, yo creo y terminaría diciendo, acordémonos cómo fue el genocidio en Ruanda, cuando asesinan al presidente Juvenal Habyarimana
empiezan a circular versiones y en ese cruce de versiones se da este genocidio en contra de la población tutsi. Entonces acá yo creo que hasta tanto no se tenga información verificada, yo creo que todas estas versiones que están circulando sobre la participación de mercenarios, quién está detrás y las conspiraciones, no, pues hay que hacerlo con mucha cautela porque, insisto, la situación en Haití es suficientemente crítica. Con mucha cautela y sobre todo por eso que usted menciona, todavía falta mucha información, habrá que hacer muchos más puntos de conexión para poder entender en contexto y en una manera integral qué es lo que está pasando. Sebastián, ¿usted cree que este es un nuevo golpe para la imagen de nuestro país? Bueno, pues definitivamente que estemos involucrados en un tema tan difícil como el asesinato de un jefe de Estado, por supuesto que pues le involucra a Colombia de una manera no deseable en un hecho internacional. Ahora, como decía Mauricio, no sabemos suficiente todavía. Es distinto pensar en que hay unas personas trabajando en su capacidad como ciudadanos privados después de haberse retirado de las Fuerzas Armadas, contratados posiblemente por agentes privados para hacer una acción ilegal. Ese sería una acción a nombre propio de estas personas y no del Estado colombiano o de los colombianos en general. Sería importante, como dice Mauricio, no caer en la generalización hacia Colombia o el gobierno de Colombia o las Fuerzas Armadas colombianas tampoco, dado que hasta el momento no se ha sugerido que haya habido un involucramiento de las Fuerzas Armadas activas de Colombia. Sin embargo, como decía Mauricio, sí hay un fenómeno global de privatización de la seguridad. Esto no es solamente de Colombia, también tenemos muchas agencias de seguridad privadas en los Estados Unidos que reclutan personas que estuvieron en las fuerzas militares de los Estados Unidos y las contratan para hacer labores de seguridad, y muchas veces el mismo gobierno de los Estados Unidos contrata a esas empresas para que preste seguridad, por ejemplo, en Irak, en Afganistán, en otros lugares. En Colombia sabemos que muchos de los agentes de seguridad de los Estados Unidos que trabajaron en el Plan Colombia eran contratistas, no eran necesariamente soldados activos en los Estados Unidos. En Colombia esto ha empezado a suceder, sobre todo después de la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Tenemos unos militares que han tenido unos entrenamientos muy avanzados, muchos de ellos en condiciones que casi ninguna otra Fuerza Armada del planeta ha enfrentado. Y esas personas, una vez que salen de su servicio militar, pueden ser muy apetecidos por estas agencias de seguridad. Eso en principio no tiene nada de malo ni nada de ilegal. Es un fenómeno internacional de la privatización de la seguridad. Pero cuando sí se convierte en problemático es cuando estas agencias de seguridad tienen tanto poder que pueden operar por fuera de la legalidad o pueden incluso llevar a cabo acciones internacionales violando la soberanía de un país. O cuando la línea entre el uso adecuado de la fuerza se borra, dado que estas agencias de seguridad no son agentes del Estado que respondan de la forma tradicional a las leyes internacionales. Entonces, tenemos un espacio muy, muy gris en donde esto que está pasando no lo podemos entender del todo como una acción desligada de Colombia o de que estas personas hayan sido supuestamente, como se ha dicho hasta el momento, no debemos apurarnos a concluir que sea verdad, hayan sido personas que hayan participado en las Fuerzas Armadas colombianas. Entonces, yo creo que hay un mensaje hacia que había unos mercenarios colombianos. Todavía no he escuchado ningún mensaje que sea contra Colombia, el gobierno colombiano o los colombianos en general. Sin embargo, pues es muy posible que el mensaje termine siendo distorsionado y termine quedando la imagen de Colombia también en entredicho. Pues es un tema del que le estaremos haciendo seguimiento, le estaremos siguiendo la pista a este magnicidio del que, como lo hemos dicho y ustedes lo han reiterado en este análisis, todavía faltan muchos elementos por conocer y por esclarecer. A Mauricio Jaramillo, gracias por estar aquí con nosotros en Sala de Prensa. Gracias, Marta, y un saludo a Sebastián. Sebastián, gracias también por acompañarnos en este espacio de Noticias Caracol Ahora. Gracias, Marta. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches a los dos y hasta aquí Sala de Prensa, pero sigan conectados porque ya viene Signo Pesos. Buenas noches.